El hombre que desapareció. De Edward Phillips Oppenheim. Acostumbrado a la vida, tranquila y despreocupada, de un joven de la alta sociedad londinense, el honorable Algernon Knox, que acababa de salir de una cena extraordinariamente alegre, se encontró, en cuestión de unos pocos segundos, ante una de las tragedias más terribles de la existencia. Ante él, sobre el pavimento mojado, se extendía la figura de un hombre retorciéndose de dolor, sollozando y gimiendo, tratando de agarrar el aire con manos trémulas. Apenas a 20 pasos de distancia, otro hombre, que se alejaba a toda prisa, perturbado por el sonido de los pasos de Knox que se acercaban, se volvió deliberadamente, y sin preocuparse por la farola que le iluminaba de lleno, se quedó de pie, con un revólver, aún humeante, en la mano. Al otro lado del camino, Knox fue vagamente consciente de una tercera figura, que desaparecía como una sombra, tras una esquina oscura. Knox, durante esos primeros segundos, se quedó demasiado sorprendido para hablar o moverse. A solo una docena de metros de la esquina, se encontraba la casa en la que había estado cenando. La llovizna y la escasez de taxis lo habían obligado a salir, refugiado bajo un paraguas prestado, para buscar algún vehículo. El débil ruido que había oído apenas había perturbado sus meditaciones. Se había topado tan de repente con esa extraña escena, que, por un momento, su cerebro se negó a funcionar. En realidad, solo fue cuestión de segundos, pero después, cuando lo pensó, le pareció un tiempo incalculablemente más largo, durante el cual permaneció allí, con el cigarrillo aún encendido entre los labios, el paraguas todavía sobre la cabeza, mirando la figura temblorosa a sus pies y la visión amenazante de aquel individuo armado, a unos metros de distancia. Incluso sus impulsos, cuando llegaron, fueron contradictorios. Dudó si inclinarse sobre la víctima sufriente o lanzarse en persecución del supuesto asesino. Fue este último quien, mediante sus palabras, transformó el cuadro en un drama viviente. «No se mueva de su sitio, señor», ordenó con severidad. «Este asunto no concierne a nadie, salvo a quienes han tomado parte en él. Si intenta seguirme, lo hará bajo su propio riesgo». La voz era tranquila y educada, el rostro del hombre era pálido, bien afeitado, decidido, la mano que sostenía el pequeño revólver era como una cuerda de acero. Sin embargo, Knox, liberado de la momentánea parálisis del asombro, arrojó el paraguas y el cigarrillo y comenzó a correr hacia él. Sin embargo, su pierna quedó atrapada entre los dedos convulsos del hombre que estaba tendido en el pavimento. «No me dejes», sollozó, con voz angustiada. Knox se agachó, y sus propias palabras le sonaron ridículas cuando preguntó: «¿Qué ha pasado? Ese tipo le ha disparado». El hombre entreabrió los labios, y su rostro se deformó por el dolor. Luchó por hablar, pero no lo logró. Knox volvió a mirar hacia arriba, pero la calle estaba vacía. Sacó un pequeño silbato de su cadena y lo hizo sonar. «Llévame a casa, por favor», balbuceó el hombre herido, abriendo los ojos una vez más. «Está en Donchester Gardens, número 17». Como si el esfuerzo de hablar hubiera sido demasiado para él, se desvaneció. Knox, sosteniendo la figura postrada sobre su rodilla, hizo sonar su silbato furiosamente. El hombre estaba vestido de etiqueta, era aparentemente de mediana edad, rubicundo y de complexión robusta. Su ropa parecía buena, aunque ahora era casi irreconocible, a causa del barro en el que había estado tendido. A unos pocos metros de distancia, un sombrero de seda había rodado hasta la cuneta. Una vez más abrió los ojos. «Se acabó», murmuró. Y luego, dijo, enigmáticamente, 1238. Las palabras parecieron desvanecerse en sus labios. Knox se inclinó más cerca de él. «Todo irá bien», dijo, alentándolo. «Espere unos minutos, viene alguien». Por fin, llegó la ayuda. Aparecieron 3 policías, que llegaron a toda prisa, desde diferentes partes de la plaza. Un taxi también se detuvo junto a la acera. Uno de los policías alivió a Knox de su carga, y éste se levantó rápidamente, y les contó lo que sabía del asunto. Un inspector se hizo cargo de los procedimientos. El herido, que ya no daba señales de vida, fue llevado en el taxi, con uno de los policías al Hospital St. George. El inspector y el otro policía registraron el vecindario sin éxito. Luego, se dirigieron a la comisaría más cercana, donde Knox hizo su declaración. Por sugerencia propia, un inspector fue enviado con él,
a la casa donde había estado cenando, y donde fue identificado rápidamente. El mismo agente lo dejó luego en sus habitaciones, donde las pruebas de la respetabilidad de Knox y la calidad de su whisky resultaron igualmente convincentes. Tan pronto como estuvo solo, Knox llamó al hospital. Después de unos momentos de demora, recibió una respuesta. El caballero, que había sido traído con una herida en el pecho, había muerto inmediatamente después de su llegada, sin haber recuperado el conocimiento. Knox colgó el auricular con dedos temblorosos. Se sintió particularmente afectado por el resultado de esta extraña aventura. Era bastante fácil leer sobre estas cosas en los periódicos, pero era muy diferente haber tomado parte en una tragedia como aquella. Miró el reloj. Era la 1:15. Después de unos momentos de vacilación, bajó a la calle, llamó a un taxi y regresó a Culmore Square. Una pequeña multitud se había reunido en la acera, cerca de donde había ocurrido el incidente. Knox, con una pequeña linterna eléctrica en la mano, cruzó la calle y caminó lentamente por un sendero que bordeaba unos jardines, hacia el lugar donde había creído ver desaparecer una tercera figura. Caminó hacia atrás y hacia adelante 2 veces, a lo largo de una distancia de unos 50 pasos. La tercera vez, vio algo que brillaba en la cuneta y lo recogió. Era una lima de manicura bastante gastada, con un mango de marfil. Se la metió en el bolsillo, y convencido de que no había nada más que descubrir, regresó a sus habitaciones. Al día siguiente, Knox se encontraba en uno de los palcos del Teatro Gaiety, junto a 4 amigos. Era el segundo intermedio de la obra, y la conversación había derivado casi inevitablemente hacia el asesinato de Culmore Square. Un tipo inteligente como tú, Knox, debería resolver este enigma en un abrir y cerrar de ojos, declaró su amigo Sammy Ford, reclinándose en su silla. ¿Por qué no te pones a darle una lección a Scotland Yard? Knox bostezó levemente. Está muy bien, respondió, mientras se arreglaba la corbata blanca frente al espejo, pero Scotland Yard no toleraría que yo me entrometiera. Deberías hacerlo en silencio, viejo, observó uno de los otros. Indaga por ahí, como un sabueso, hasta que encuentres una pista, y luego síguela hasta el final. Tienes una ventaja, ¿sabes? Eres el único que vio al tipo que lo hizo. Lo reconocerías de nuevo, ¿no? Sí, debería reconocerlo de nuevo, admitió Knox. Tiene ojos claros y profundos, y piel clara. ¿Cómo te sentirás cuando te enfrentes a él, algún día? Te dará una sensación extraña, si te cruzas con él, en Bond Street, o te encuentras cara a cara con él, en el paseo marítimo del Empire. Knox pulió su monóculo con mucho esmero. Para ser sinceros, muchachos, confesó, empiezo a desear encontrarlo. Desapareció sin dejar ni un solo rastro, y me imagino que el detective que lleva el asunto en Scotland Yard tiene en el fondo de su cabeza la extraña idea de que ese tipo nunca existió. Me interrogaron en la investigación, como si fuera un criminal. Querían saber si no me parecía extraño que el tipo de la pistola no se escapara, en lugar de detenerse a hablar. Sin duda, comentó Sammy Ford, no se comportó como un delincuente común. No intentó robar a su víctima. Ni siquiera se puede adivinar el motivo por el que lo mató. Así es, convino Knox. Verás, el hombre asesinado era un tipo corriente, un comerciante de lúpulo llamado Beal, con un negocio en Southwark, que vivía en un hotel privado de Kensington, de un estilo aburrido y muy respetable. Tenía 42 años, no tenía familia, era próspero, y tenía muchos amigos en el mundo de los negocios. Era una persona corriente, de trato fácil y de vida fácil, que no parecía haber tenido un enemigo en el mundo, ni haber hecho nada en su vida para merecerlo. No parece haber habido ni una chispa de romanticismo en su vida, ni en ninguno de sus actos, y sin embargo, ahí está, muerto de un balazo, a manos de un hombre, que tiene suficiente inteligencia para, aparentemente, desaparecer de la faz de la tierra. Y dinos, Knox, ¿tienes alguna idea sobre este asunto, más allá de lo que nos has contado? Knox abrió los labios para responder, pero fue interrumpido por un golpe en la puerta. Entró un empleado, seguido por un hombre de uniforme, y al verlo, Knox se levantó con un suspiro, diciendo: ¿Me busca, inspector? Lamento molestarlo, señor, fue la cortés respuesta. Tenemos un hombre en Bow Street, al que debemos pedirle que le eche un vistazo. No tenemos mucho en contra de él, y el jefe lo tiene esperando. ¿Quiere decir? Preguntó Knox, resignado,
¿Que quiere que vaya de inmediato? Lamento interrumpir su reunión, señor, pero el jefe lo tomaría como un gran favor. Knox se puso el sombrero y el abrigo. Nos vemos más tarde, muchachos, comentó mientras se marchaba. Caminaron hasta la comisaría de Bow Street, y allí, después de unos minutos de espera, Knox se encontró con un hombre que no se parecía en nada a la persona buscada. Se dio la vuelta y soltó una exclamación de disgusto. «Llévenselo», ordenó el inspector. «Lamento haberlo molestado, señor Knox», añadió, «pero estamos desesperados por este asunto en el Yard». «Está muy bien», protestó Knox, «pero no entiendo por qué me hace perder el tiempo con gente tan indeseable. Le digo que el asesino era un caballero». «¿Cómo sabe usted eso, señor?», preguntó el inspector. «Lo sé, por su voz y por sus modales», respondió Knox. «Era un caballero, y además, un hombre de un valor espléndido. Puedo asegurarle que la pistola con la que me apuntó, y fue después de haber matado a ese hombre, era sujetada con tanta firmeza, como si su brazo fuera una barra de acero». El inspector suspiró. «Debo confesar, señor Knox», dijo, «que el hecho de que un caballero, y un caballero con el valor que usted describe, haya tenido algo que ver con un tipo como William Beall, me deja perplejo. No tenía amigos de ese tipo, que sepamos. Si nos atenemos a la idea de que el hombre que usted vio era tal como lo describe, no tenemos ni la más mínima pista con la que trabajar». Knox se encogió de hombros. «Lo siento, señor inspector», respondió. «Solo puedo decirle que mi memoria es perfectamente clara. El hombre estaba prácticamente debajo de una farola, y le vi casi con tanta claridad como le estoy viendo a usted. No tiene ningún sentido, por tanto, que me llame con la esperanza de que identifique a rufianes, como este último individuo. Buenas noches». Knox no regresó al teatro. Tomó un taxi hasta su habitación, y pasó una hora o más con una guía telefónica sobre las rodillas. Alrededor de las 12 en punto, entró tranquilamente en el salón del restaurante Milán, y se reunió con sus amigos. Sacudió la cabeza de inmediato, en respuesta a sus ansiosas preguntas. «He renunciado a la policía», anunció, mientras se sentaba a la mesa. «Voy a seguir el consejo de Sammy. Voy a investigar este asunto yo mismo». Se oyó una pequeña carcajada. Sentado allí, con su impecable traje de etiqueta, y estudiando el menú a través de su monóculo, Algernon Knox no les ofrecía a ninguno de ellos, como tampoco al mundo en general, la imagen propia de la inteligencia. «Te diré lo que haré, amigo», declaró Sammy Ford. «Te apuesto el mejor de mis caballos, a que no descubres al asesino en un par de meses». Al día siguiente, el señor Algernon Knox hizo su aparición en el salón de manicura de Errington. Tanto su ropa como sus modales fueron objeto de muchos comentarios favorables. Su aspecto era delicado y moderno, y había la cantidad justa de seriedad en sus atenciones para despertar el interés. Charló durante varios minutos con 3 o 4 de las señoritas, antes de retirarse con una de ellas a un pequeño reservado y poner sus manos a su cuidado. La señorita a la que había honrado con su preferencia, y cuyo nombre había descubierto que era Rose, aunque claramente bonita y muy habladora, no era la que más le interesaba. Más de una vez, miró al otro lado de la habitación, donde una muchacha de cabello castaño oscuro, llamativamente pálida y vestida de negro severo, estaba sentada un poco apartada de las demás. Se la señaló a su propia asistente. «A esa jovencita de allí, parece que el tiempo le pesa demasiado», observó. «¿Qué le pasa? ¿Problemas de amor?». La señorita Rose miró por encima del hombro, y luego volvió a mirar a su alrededor. «La pobre Lois no ha estado bien últimamente», murmuró. «No habla mucho con ninguna de nosotras, pero creo que ha perdido a una amiga. Es bastante bonita», se aventuró a decir Knox. La muchacha se rió de él. «Va a ponerme celosa tan pronto», suspiró. Luego, lo dejó para ir a buscar agua caliente, y cuando regresó, él tenía en la mano la lima que había recogido en Culmore Square. «Me pregunto si esto pertenece a alguna de ustedes, muchachas», dijo. La señorita Rose examinó la lima con indiferencia. Luego, llamó a la muchacha, que había llamado la atención de Knox. «Lois, ven aquí un momento». La muchacha se levantó de su asiento y cruzó la habitación. No era tan alta como parecía sentada, pero su figura era encantadora. Su rostro, sin embargo, permaneció inexpresivo. «¿No es esto tuyo, Lois?».
Le preguntó su compañera, tendiéndole la lima. Hubo un momento de silencio. La actitud de Knox era de una indiferencia casi fatua, pero tanto él como la muchacha que lo estaba atendiendo vieron una repentina tensión en los labios de Lois, un destello de algo parecido al miedo, que brilló por un momento en aquellos ojos expresivos. No, declaró ella, no es mía. No es tuya, ¿dices? Repitió su amiga, con cierta sorpresa. Tiene un pequeño rasguño en el mango. Recuerdo que me lo enseñaste. No es mía, fue la respuesta. Te digo que no es mía. Esta vez, el temblor en su voz era evidente. Incluso Knox se sintió justificado al dejar caer su monóculo y asumir una expresión de sorpresa educada. Lamento mucho haberlo mencionado, se disculpó, guardando la lima nuevamente en el bolsillo de su chaleco. La muchacha llamada Lois lo miró fijamente. Era evidente que estaba tratando de ocultar su gran agitación. ¿Dónde lo encontró?, preguntó la joven. No puedo recordarlo, por más que lo intente, respondió Knox. No importa, ¿verdad? Mientras no sea suyo, añadió. La muchacha dudó un momento, como si tuviera algo más que decir. Luego, se dio la vuelta bruscamente, y volvió a su asiento. ¿No es rara?, exclamó Rose, al concluir su tarea. No puedo imaginarme qué le ha pasado. Solía ser igual que todas nosotras, siempre dispuesta a divertirse un poco. Aunque haya perdido a una amiga, no veo por qué tiene que preocuparse por eso. Estoy segura de que a ustedes los hombres nunca se les ocurre ser constantes con una chica. Mi único defecto en la vida es la constancia, declaró Knox con firmeza, mientras contemplaba con satisfacción sus uñas. Es curioso, no puedo hacer como otros muchachos, y pensar en dos chicas a la vez. ¿Cuál sería el mejor momento para encontrarte libre? Digamos, ¿el jueves? Sobre las 3, respondió ella, no antes. La semana que viene, iré a almorzar a última hora. Knox pagó su cuenta, y dejó una generosa propina con la debida delicadeza. Sin embargo, cuando volvió a aparecer, unos días después, era una hora antes de la hora que se había mencionado. Rose aún no ha llegado, le dijo una de las chicas cuando entró. Mala suerte, respondió Knox. Pero no importa, puedo confiar mis uñas a cualquiera de ustedes. Creo que probaré con la jovencita triste, decidió, cruzando la habitación hacia donde estaba sentada Lois. ¿Me haría las uñas, por favor? Ella lo miró por un momento. Era una mirada extraña, medio temerosa, una mirada que él le devolvió con afabilidad. Usted es la señorita cuya lima no encontré, ¿no es así?, comentó, con la mirada fija en el utensilio de manicura, completamente nuevo, que ella sostenía. La joven lo miró, pero no dijo nada. Continuó con su tarea, en absoluto silencio. Knox hizo los esfuerzos habituales por mantener una conversación ligera. Ella le respondió solo con monosílabos, de manera aburrida y sin ánimo. Luego, durante un tiempo, él no dijo nada. Sin embargo, justo cuando ella le estaba puliendo las uñas, se inclinó hacia adelante. ¿Saldrá a cenar conmigo una noche, señorita Lois? Una vez más, sus ojos parecieron buscar algo en su rostro, que no logró encontrar. Gracias, respondió ella. Nunca salgo con nadie. ¿Está usted comprometida?, preguntó Knox. No estoy comprometida, respondió la joven. No está comprometida, y sin embargo, nunca sale, insistió Knox. Entonces, ¿cómo se divierte? Tengo mis propios métodos, respondió ella con calma. Pero estoy segura de que no le agradarían. Sus uñas están listas, señor. Knox pagó la cuenta, y se marchó pensativo. A pesar de su fracaso de aquella tarde, estaba esperando al otro lado de la calle, cuando las jóvenes salieron de Errington esa noche. No había forma de confundir a Lois, que salió sola, y se alejó caminando rápidamente en dirección norte. Knox la alcanzó en South Molton Street. Buenas noches, señorita Lois, dijo abordándola. Ella se sobresaltó, y de nuevo sus ojos parecieron llenarse de terror. ¿Qué quiere usted?, preguntó rápidamente. Él se puso a caminar a su lado. Bueno, ya sabes, empezó, no querrá ser tan cruel, ¿verdad? Me preguntaba si podría hacerte cambiar de opinión acerca de cenar conmigo.
Conozco un pequeño restaurante muy cerca de aquí. Ella lo miró fijamente. Ya le dije que no salgo a cenar con nadie, repuso con sequedad. Pero no puedes mantener eso por siempre, objetó. Una chica tan bonita como tú. Ella se detuvo en seco en la acera. Dígame exactamente, ¿por qué me ha seguido?, preguntó ella temblando. Porque, respondió Knox, creo que usted es la única persona viva, excepto una, que puede aclarar el misterio del asesinato de Culmore Square. Por un instante, ella permaneció inmóvil. Luego se tambaleó, y él llegó justo a tiempo de sujetarla para que no cayera. Su rostro, aunque antes estaba pálido, ahora estaba cadavérico. Era evidente que estaba al borde del desmayo. Lo siento muchísimo, dijo Knox con humildad. Venga, no hablemos más de eso ahora. Cálmese. Si puede esperar un momento, hay una farmacia en la esquina y le traeré unas sales. Ella se apoyó con fuerza en su brazo, y él la hizo entrar en la tienda. Allí, la muchacha se sentó y tomó una dosis de sal volátil. Después, se puso inmediatamente en pie. Ahora ya me encuentro mejor, anunció. Fue una estupidez de mi parte. Se quedaron a la entrada de la tienda. Knox se sentía extrañamente incómodo. La joven era tan frágil, tan bonita, y parecía tan aterrorizada. Mire, dijo, déjeme buscarle un taxi y enviarla a casa. No le molestaré más con este asunto esta noche. Ella sacudió la cabeza con cierta tristeza. No, respondió, acepto su invitación. Cenaré con usted. Después, hay algo que debo decirle. Excelente, exclamó Knox. La llevaré a un lugar muy tranquilo que conozco. Llamó a un taxi, y se dirigieron a un pequeño, pero selecto restaurante del barrio. Le ofreció champán y los mejores platos que se le ocurrieron, pero ella apenas probó bocado. Hablaron casi con monosílabos, pero la voz de la joven fue ganando fuerza poco a poco. Cuando terminaron de cenar, se inclinó sobre la mesa. Dígame, suplicó, ¿dónde encontró esa lima de manicura? En Culmore Square, respondió Knox, justo en el lugar donde desapareció usted. ¿Es usted el señor Algernon Knox?, preguntó la joven, quien presenció los hechos y tuvo que comparecer a la investigación. Sí, yo mismo, respondió Knox. Tras una pausa, la muchacha inquirió. Dígame, ¿cómo me descubrió? Casi por accidente, explicó Knox. La víctima, ese tal Beal, justo cuando se estaba muriendo, murmuró 1238. Supuse que debía ser un número de teléfono, y descubrí que era el número de teléfono del salón de manicura donde trabaja usted. Así que eso fue todo, murmuró, casi para sí misma. Bueno, ¿y ahora qué? Es fácil de imaginar, respondió él con gravedad. Quiero descubrir quién es el asesino. Dígame su nombre. Ella lo miró fijamente, desde el otro lado de la mesa. Puede hacerme esa pregunta 1.000.000 de veces, dijo. Podría someterme, si tuviera usted el poder, a las torturas más horribles que se hayan inventado jamás. Podría matarme 100 veces. Pero nunca, nunca, repitió con énfasis, le diría, ni a usted ni a nadie una sola palabra. Knox se sirvió más café. ¿Qué significaba para usted el señor Beal?, preguntó. Era cliente del salón de Errington, contestó la muchacha, y yo había cometido la tontería de salir con él, con demasiada frecuencia. No me importa decírselo, porque no concierne a nadie más que a mí. Ahora está muerto. No tengo nada más que decir sobre él, ni a su favor ni en su contra. Pero en cuanto a la persona que lo mató, si pensara que había alguna posibilidad de que pudiera usted descubrir quién es, creo que Dios me daría fuerzas suficientes para clavarle este cuchillo en el corazón. Sus dedos nerviosos habían apretado por un momento el cuchillo sobre el mantel. Al observarla atentamente, Knox se dio cuenta de la extraordinaria tensión que sufría. Se dio cuenta también de que igual de inútil sería intentar invocar al hombre asesinado para que diera el nombre de su asesino que tratar de hacerle confesar a ella. No hizo ningún otro esfuerzo. Me gustaría que me permitiera decirle, comentó Knox, mientras se separaban en la puerta del restaurante, que lo siento muchísimo por usted. Ella lo miró a la luz de la farola, y había un brillo curioso en sus ojos. No tiene por qué sentirlo, le aseguró. De hecho, no tiene por qué sentirlo en absoluto. Knox estuvo distraído durante unos días. Una noche, coincidió con Sammy Ford en el Milan.
¿Estás tras la pista, mi querido Sherlock Holmes? Exclamó este último alegremente. Me pregunto, ¿qué planes poderosos se están tramando en tu cerebro? ¿Se está tensando la cuerda? Es un asunto muy difícil, declaró Knox con seriedad. No es para ti, insistió su amigo. No es para un cerebro como el tuyo, querido amigo. Sé que solo estás esperando el momento dramático. Cuando llegue, extenderás la mano y atraparás al criminal. ¿Tardarás mucho? No, no tardaré mucho, le prometió Knox. Sin embargo, hubo momentos en que Knox se odió a sí mismo y a la tarea que se había impuesto. En varias ocasiones, apostado en una esquina, espió a Lois a la salida de su trabajo, y en cada ocasión ella se fue sola a su alojamiento, para reaparecer al poco rato y dirigirse a una gran iglesia cerca de Marylebone Road. En cada ocasión la dejó allí, sin haber descubierto nada. Una noche, sin embargo, la siguió al interior. Después, Knox siempre recordaría la emoción que le produjo entrar en la iglesia, el olor húmedo y denso, mezclado con una leve ráfaga de lo que le parecía incienso, las pequeñas manchas de neblina que parecían flotar en los espacios sombríos, las llamas de gas que ardían débilmente y a lo lejos el grave sonido del órgano. Se sentó en uno de los bancos traseros. Hacía mucho que no estaba en una iglesia, y los rostros de los feligreses lo desconcertaban. Eran en su mayoría hombres y mujeres jóvenes, y en cierto sentido, parecían haber dejado atrás todas las preocupaciones del mundo que habían traído consigo al cruzar el umbral. Escuchó el murmullo apagado de sus voces, mientras se unían a las plegarias. Había una peculiar expresión en sus rostros, cuando miraron hacia la cruz que había al final del presbiterio, una expresión que le recordó instantáneamente a Lois. Sintió que, en medio de una vida que había creído completa, había encontrado algo que estaba fuera de su experiencia, algo mitad místico, mitad hermoso, completamente incomprensible. De pronto, las luces se hicieron más brillantes. Una figura alta, vestida de blanco, invisible al principio desde donde estaba sentado Knox, bajó lentamente los escalones del presbiterio y se dirigió hacia el púlpito. Las luces destellaron sobre su cabeza, y Knox sintió que sus manos se aferraban al desgastado banco de roble. El rostro era el rostro del hombre al que había buscado por todo Londres, y la voz era su voz. Lo que siguió le pareció casi un sueño. Oyó un sermón contra el pecado, una extraña y fantástica efusión, a su modo, que terminó en una tormenta de fervientes y apasionadas súplicas. Curiosamente, lo que más le conmovió fue el efecto que las palabras del predicador causaron en la gente. Desde donde estaba sentado, podía ver fila tras fila de rostros pálidos, vueltos hacia arriba, dependientes y jóvenes, los trabajadores del mundo, la adolescencia de la ciudad. Era curioso, como sus rostros se iluminaban con un fuego, que respondía al llamado de las apasionadas palabras del sacerdote. Knox también se sintió arrastrado por una admiración casi involuntaria, pero totalmente intensa. El hombre que le había apuntado el corazón con la pistola se borró de su memoria y solo vio al gran predicador, abogando por las cosas que amaba. La vida es tan bella, el amor es tan bello, y ambos son tan breves, fueron las últimas palabras del sacerdote. Ricos y pobres recorren el mismo camino. Es tan fácil para ti, con 1 libra a la semana, subir, como para tus vecinos de Mayfair, cuyos pies deben pisar los mismos peldaños de la misma escalera. Recuerda que la gloria de una vida bien vivida, la paz que sobrepasa todo entendimiento, puede ser tuya día a día, en el almacén y en la fábrica, no solo en la próxima vida, sino en esta. Knox permaneció sentado allí, casi como aturdido. Solo el sonido del órgano y el murmullo de la gente al abandonar sus asientos le indicaron que el oficio había terminado. Entonces, se puso en pie y se dirigió a la sacristía. Había 4 o 5 personas esperando fuera. Ocupó su lugar, y esperó. Uno a uno, desaparecieron en el interior de la sacristía, y al salir, todos tenían la misma expresión serena en sus rostros. Entonces llegó su turno. Fue el último. Abrió la puerta, y entró en una habitación apenas amueblada, con paredes sencillas y encaladas. Al principio, parecía estar vacía. Luego, en un rincón lejano, vio la figura de un hombre de rodillas ante un pequeño crucifijo. Las luces del lugar eran tenues, el suelo de piedra descubierta. Al sonido de sus pasos, el sacerdote se puso de pie lentamente. «Lo siento», dijo amablemente.
Creí que el último de mis feligreses se había ido. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Los dos se habían acercado un poco más. El sacerdote se detuvo en seco. La dulce sonrisa desapareció de sus labios, su rostro de repente se quedó inmóvil y pálido. Había reconocido a Knox. «Así que me has descubierto», exclamó en voz baja. «Sí, le he descubierto», repitió Knox, asombrado por la ausencia de miedo o consternación en el tono del otro. El sacerdote permaneció inmóvil por un momento. Tenía la cabeza vuelta hacia arriba, sus ojos parecían mirar a través del techo de la habitación, hacia un mundo lejano. Sus labios se movían como si estuviera rezando. «Bueno», dijo por fin. «Ya estás aquí. ¿Tienes algún asunto que tratar conmigo? Quizá incluso hayas traído a un policía contigo». «No puedo quejarme. Estoy listo». Knox negó con la cabeza. «Vine aquí por accidente», explicó. En realidad, seguía la señorita Lois. «Sin embargo», insistió el sacerdote, «estás aquí para acusarme». «No es así». Knox inclinó la cabeza. «No soy yo quien le acusa», respondió. «Sin embargo, usted es el hombre que asesinó a William Beall. No puedo imaginarme por qué. Estoy dispuesto a pagar por lo que hice», declaró el sacerdote. «Pero déjame intentar, primero, aclararte la situación. Te facilitaré la tarea. Te confesaré, como estoy dispuesto a confesarle al mundo, que fui yo quien mató a ese hombre. Pero usted es un clérigo. ¿Qué tiene que ver con quitarle la vida a alguien?» El sacerdote inclinó la cabeza, e hizo la señal de la cruz sobre su sotana. «El Señor al que sirvo», dijo, «es el Señor del perdón y la misericordia. También lo es la doctrina que predico. Pero hay momentos en que el pecado es tan negro que clama al cielo. El hombre que maté tomó a una de las niñas de mi rebaño. No era la primera vez. Era un hombre que vivía mal, un hombre de apetitos y pasiones a las que nunca se resistió. Y cuando ella vino a mí, la niña que había sido una de mis ovejas, y sollozó la verdad, solo había una cosa en mi mente. Quería librar al mundo de él, como si pusiera mi talón sobre un reptil venenoso. No hay diferencia. No es pecado matar a quienes, llenos de su propio libertinaje y lujuria, se arrastran por la tierra, siguiendo siempre los malos caminos. Yo soy cristiano, y como tal, te lo digo. Todo eso está muy bien, objetó Knox, pero hay leyes. Es cierto que hay leyes humanas, asintió el predicador, y estoy dispuesto a pagar su precio. Ve a buscar a los policías, amigo mío, o si quieres, iré contigo tal como estoy. Otro puede ocupar mi lugar aquí perfectamente. Knox permaneció inmóvil. Una duda irracional lo invadía. Una extraña perplejidad confundía su cerebro. Pensó en aquella gran iglesia vacía, llena de una multitud de fieles, de rostro pálido y sincero. Estaba desconcertado, confundido por una sensación de cuestiones contradictorias. Este hombre era un asesino. La ley exigía, y exigía con justicia, que pagara por su crimen. Y entonces, sus pensamientos se desvanecieron de nuevo. Vio aquella larga fila de personas, que salían silenciosamente de la iglesia, que regresaban a su vida cotidiana, con ese curioso calor en sus corazones, ese algo que brillaba en sus rostros, algo que era ciertamente espiritual. ¿Era la horca, el destino de un hombre, capaz de inspirar tales cosas? Knox trató de hablar, pero se sentía casi sin palabras. «Mire», dijo por fin, «debe comprender, después de todo, que por muy canalla que fuera ese tipo, nada podría justificar que usted se tomara la justicia por su mano. Además, matar es el mayor pecado, ¿no es así?», añadió torpemente. «Se trataba de la vida de un hombre, por el alma de una mujer», fue la tranquila respuesta del sacerdote. «A mí, me pareció así en aquel momento. En cierto sentido, siempre debería parecerme así. Y sin embargo, aunque créeme que no me acobardo ni un momento ante mi castigo, ante ti admitiré, como hago todos los días ante mi maestro, que me equivoqué. El poder no era mío». Entonces, como un relámpago, Knox se dio cuenta de que, después de todo, su camino estaba despejado. Entonces, habló con mayor firmeza. «Si no hubiera venido esta noche», preguntó, «dígame cuál habría sido su decisión». «Hago penitencia noche y día», respondió el sacerdote. «Y si tú no hubieras venido, la hubiera hecho noche y día por el resto de mi vida.
Pero por amor a esos otros, así como por el mío propio, hubiera guardado silencio. Knox dio un paso adelante. Un sollozo le atravesó la garganta. Algo extraño, parecía haberse apoderado de él. Sin saber muy bien lo que hacía, extendió la mano, y sintió que los largos dedos del hombre la agarraban. «Señor», dijo, «no es un asunto que yo pueda juzgar, pero su rostro para mí, ahora es y siempre será, el rostro de un extraño». Media hora después, Knox entregó su abrigo y su sombrero al sonriente Botones, y cruzó el umbral del Milan Grill Room. Allí estaba la multitud habitual, jóvenes muy elegantes y fatuos, y señoritas, muy bellas y seductoras. En las mesas se reía y se bebía champán, a la tenue luz de lamparitas rosadas. La juventud de la ciudad estaba allí, en todo su esplendor. Aquel era, en verdad, el santuario de la diosa a la que adoraban, la diosa Fortuna. Pequeñas nubes de humo azul de cigarrillos se elevaban hacia el techo. Las risas, aunque contenidas, eran insistentes, mezcladas con el estallido de los corchos de las botellas de champán y los saludos en voz alta de una mesa a la otra. Knox se quedó inmóvil un momento en el umbral. La visión de estas cosas desapareció de repente de su vista. Volvió a ver aquella iglesia vacía, abovedada, con sus rincones oscuros, apenas iluminados por las toscas llamas de gas. Vio los rostros de los hombres y las mujeres, oyó su último amén, el redoble del órgano. «Sus amigos están todos aquí, señor, en su mesa habitual», dijo una voz a su lado. Knox volvió en sí, con un pequeño sobresalto. Frente a él, se encontraba el maître, que le hacía una reverencia. Lo siguió lentamente por la sala, y fue recibido con media docena de saludos burlones. «¿Qué diablos te pasa, Algy?», preguntó Sammy Ford. «Todos te estábamos mirando. Te quedaste allí, como si te hubieras quedado dormido». Knox se sentó con un suspiro, y sacó la chequera del bolsillo. «Probablemente, estaba pensando en la apuesta que he perdido, y que te voy a pagar ahora», declaró. «Tráeme un bolígrafo, Gustav». «Pero el plazo aún no ha terminado», le recordó su amigo. «Aún puedes seguir investigando, para tratar de encontrar al asesino». «Es inútil», respondió Knox con tristeza, mientras empezaba a escribir. «He olvidado el rostro de ese tipo». Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.